Un buen día a todos, nuevamente aquí sirviéndoles aquí su amigo y consejero Saúl Ramos. Vamos a tocar otro tema que yo creo que es de mucha importancia. ¿Por qué no hablamos un poco acerca de cómo nos puede afectar nuestra salud mental cuando perdemos a un padre o a una madre? ¿Cómo es ese proceso? Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el luto y cómo puede afectarnos, ¿verdad? Es algo que tal vez muchos de ustedes que me están escuchando ya lo pasaron o tal vez lo están pasando en ese momento. Pero la verdad es que cuando nosotros perdemos a un padre, ya sea a nuestro papá, a nuestra mamá, es como que estamos perdiendo algo dentro de nosotros. Muchas veces tal vez nos sentimos como que nuestra identidad también en cierta manera se está, perdiendo. Y muchas veces podemos experimentar tal vez una serie tal vez de muchos sentimientos, ¿verdad? Que se revuelven. Sentimos un poquito como que nos sentimos incapacitados. Puede ser que muchos lo estemos negando, ¿verdad? Como que no ha existido. Otros tal vez estamos con enojo y por supuesto estamos tristes, ¿verdad? Y a veces como que tal vez la vida como que no tiene, sentidos. Y este tipo de emociones pueden tal vez perdurar en nosotros, tal vez por muchos meses después que ha fallecido la persona que amamos. Y muchos, tal vez estos sentimientos no es que los vayamos sintiéndose en un orden en particular, sino que tal vez puede ser que se están revueltos, que un día estamos tristes, otro día nos sentimos mejor, que estoy enojado ahora o estoy muy irritable y cosas así pueden suceder, o sea que puede ir cambiando. Pero para la mayoría, gracias a Dios, estos sentimientos con el tiempo se van minimizando. Sin embargo, para varias personas, estas emociones intensas pueden perdurar mucho tiempo después de que la persona ha fallecido. Y puede llegar a afectarnos ese sentimiento de luto en una manera que afecte nuestros pensamientos. Tal vez nos afecte de una manera social porque nos empezamos a aislar de los demás. O una forma cultural y también incluso nuestra espiritualidad o nuestra fe puede llegar a ser afectada. Tuve la ocasión de consultar con una persona en una iglesia local que ella consultó conmigo porque siempre en el mes de diciembre le entraba una depresión. Y a través de nuestra plática que tuvimos, descubrimos, y ella se dio cuenta, que eso coincidía mucho con la fecha que había fallecido su padre. Y eso había sido ya bastante años atrás. Pero siempre alrededor de la fecha de la muerte de su padre, ella entraba en una depresión. Entonces, estos sentimientos pueden durar, por mucho tiempo. Estudios que han mostrado cómo afecta, a la pérdida de un padre para uno, muestra que muchas veces cuando esto no se resuelve o con el tiempo no aminora, esto puede traer consecuencias para nuestra salud mental. Y como estábamos mencionando, pueden haber depresión, puede ser que experimentemos ansiedad y lastimosamente muchas personas pueden caer en abuso de sustancia. Y especialmente esto puede suceder si la persona no ha tenido el suficiente tiempo para poder tal vez procesar esos sentimientos o ese luto que la persona lleva. También, cuando se pierde a un padre en la niñez, eso también va a traer consecuencias para los niños. Y da lástima que usualmente en la actualidad casi, total, casi a niños de menores de edad han perdido a ambos padres o a uno de sus padres y eso puede también afectarles. Trabajo profesional, muchas veces también me ha tocado hablar o tratar con niños que han perdido a un ser querido muy cercano a ellos. Y los niños muchas veces lo expresan en diferentes maneras, no solamente con tristeza, pero muchas veces puede ser que se vuelvan rebeldes o demasiado activos por la manera como ellos están procesando esos sentimientos de lutos. Otro factor que también puede influenciar en el desarrollo de problemas de salud mental es muchas veces en cuanto qué tanto cercano era la persona a nosotros. Mientras más cercana la persona era a nosotros, por supuesto que nos va a afectar. No quiere decir eso que si la persona no era cercana no nos afecta, simplemente que nos afecta en una manera diferente.
también estas pérdidas de un padre, aparte de que no solamente afecta nuestra salud mental, también afecta nuestra salud física. Y interesante que muchas veces los estudios muestran que la manera como afecta la pérdida de un padre puede ser diferente dependiendo del sexo de la persona. Por lo menos, digamos, notamos que en los hombres perder al papá tiene un efecto más profundo que en las hijas, ¿verdad? Quizás por esa conexión que existe entre padre y su hijo. Y también los estudios muestran que las damas o las mujeres resienten en una manera más profunda cuando han perdido a su propia mamá. Entonces, como que nos afecta a los sexos, digamos, en diferente manera cuando perdemos a uno de nuestros padres. ¿Qué podemos hacer si estamos pasando por un proceso de luto? ¿Cómo nos podemos recuperar? Bueno, tal vez digamos, una de las cosas que debemos de saber es que cuando una persona está pasando por un proceso de luto, es bueno enfocarse en cuáles son los recursos personales que esa persona tiene. ¿Cómo podemos incrementar tal vez esa capacidad de resiliencia, o sea, esa capacidad de poder, digamos, de poder soportar o aguantar y poder mantenerse firme, digamos, de pie, por decirlo así, a pesar de ese dolor profundo que se lleva? Cuando una persona experimenta un luto que es complicado, o sea, que le persiste, digamos, ya por muchos meses, entonces tal vez se necesite una intervención más profesional al aspecto de salud mental. Y eso es lo que nosotros le llamamos en esta ciencia, lo que le llamamos el luto complicado. Usualmente podríamos decir que esperamos que una persona este proceso tal vez pueda superarlo como en 6 o 8 meses más o menos. Y cuando yo digo superarlos, amigos, no estoy diciendo que tú te vas a olvidar. Jamás vamos a olvidar a una persona que amamos tan cercana, especialmente lo que fue un padre, una madre, o incluso lo que fue un esposo o una esposa para nosotros. Y digamos, pero esperamos que la persona esté en condiciones más óptimas, viables, que pueda funcionar, y más o menos toma 6 o 8 meses. Pero cuando sucede que tal vez este luto, se extiende a tal punto que nos va afectando en nuestra manera diaria de vivir, entonces estamos hablando de algo que es más complicado y necesita una intervención más profesional. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que el proceso de luto es algo muy individual, así que no me malinterpreten pensando que si alguien ha perdido a un padre o a una persona muy cercana, que en 6 meses ya la persona tiene que estar bien. No, no quiere decir eso. Cada quien lo hace a su propio tiempo y lo muestra a su propia manera. Para muchos tal vez nos recuperamos más pronto que otros. Hay otros que tal vez pasan haciendo cierto tipo de rituales para poder recuperarse, ¿verdad? Las etapas muchas veces que del luto que se pasan pueden, digamos, poco a poco ir dando paso a lo que es a ir aceptando la realidad de que tal vez la persona que amamos ya no está con nosotros. Es interesante que este estudio de lo que es el luto es algo que se ha estudiado desde el punto de vista científico. Y interesante digo porque, digamos, a una experiencia humana que yo creo que todos pasamos o vamos a pasar algún día, también le interesan las ciencias sociales. Y una de las personas que, digamos, estudió eso es una psiquiatra que a finales de los 70 o en los años 70, ella estudió estas etapas de luto e incluso el proceso de lo que es la muerte. Era una psiquiatra que se llamaba Kübler-Ross y muy conocida hoy en día en el ámbito de la psiquiatría y lo que es de salud mental. Pero ella hablaba de ciertas etapas que las personas pasan. La etapa del rechazo, la etapa de la negación, la etapa del enojo, la etapa de estar negociando con Dios, ¿verdad? Para que le extienda la vida a la persona que fallece, ¿verdad? O al ser amado que tenemos. Pero son etapas que pasan la mayoría de las personas y que no pasan en una secuencia específica, sino que todo lo experimentamos, digamos, en diferente manera. Pero tal vez en estas condiciones, y tal vez lo voy a hacer un poquito más personal. Si alguno de ustedes que me está escuchando, usted está pasando por una etapa de luto,
Tal vez perdiste a tu padre, a tu madre, o no se diga a tu esposo o a tu esposa, que es una de las pérdidas más profundas. Tal vez estás pasando por esas etapas de lo que es la tristeza, la frustración, lo que es el enojo. Y tal vez necesitas aprender a cómo procesar esos sentimientos. Y si necesitas hablar con un consejero, alguien que se especialice en lo que es el luto, hazlo. También un consejero familiar puede ser de mucha ayuda en esta situación. Porque muchas veces lo que sucede es que cuando se pierde un padre o una mamá, eso va a afectar a toda la familia. Y la dinámica muchas veces cambia. Muchas veces surgen sentimientos, digamos, de no solamente de enojo, pero tal vez ciertas cosas sensibles de familia, ¿verdad? Resentimientos pueden afectar. Y eso sucede cuando muere uno de los padres. Y muchas veces, si ustedes me escuchan, se han dado cuenta, a veces como que cuando tenemos un padre de edad y hay hijos, como que el padre es el que ata a toda la familia. Hacemos cumpleaños y nos reunimos todos, pero cuando fallece esa persona, como que ya no existe el centro y como que todo ya se empieza a desintegrar y cada quien por su lado. Y por eso que muchas veces es bueno un terapista de familia que pueda ayudar, digamos, a resolver tal vez conflictos que han quedado, enseñar de una manera constructiva cómo tener ahora relaciones entre hermanos posiblemente, ¿verdad? Cómo resolver los problemas ahora que ya no tenemos a esa persona amada. También puede ser que ayude mucho a asistir a un grupo de apoyo. Me gustaría que en las iglesias tuviéramos grupos de apoyos en una de estas áreas para personas que han perdido a un ser querido. Grupo de apoyos para personas que han pasado por el proceso de divorcio o desaparición, digamos, o terminación de una relación en ese estilo. También algo que quiero recomendar mucho es que si tú estás pasando por algo similar, aparte de hablar con un consejero, tienes que cuidarte también a ti mismo. Digamos, y cuando digo cuidarte a ti mismo, es que no niegues ese proceso de luto que estás viviendo. No lo escondas. Tus sentimientos, tus pensamientos, tus memorias. Eh, Come bien, descansa lo suficiente, haz ejercicio. Habla acerca de este proceso. Si necesitas hablar con alguien, habla. Si necesitas llorar, llora. Eso es parte de lo que es el proceso, no deberíamos de negarlo. Tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, aunque sintamos como que el mundo se nos vino para abajo, sintamos ese sentimiento de pérdida, que es natural, y ser pacientes también con nuestros familiares que tal vez están pasando por esto. Voy a hacer una recomendación, ¿saben? Algo que yo creo que es, digamos, esencial cuando hemos tenido la pérdida de un ser querido. Uno de los textos que a mí me fascina leer en la Biblia, cuando murió Jesús, y ustedes recuerdan que habla acerca de lo que es la resurrección, lo enterraron, ¿verdad? Y dice que, digamos, lo pusieron en esta cueva que había donado José de Arimatea, y la sellaron y estaban ahí los soldados romanos. Y dice la Biblia que embalsamaron a Jesús, pero que dice que porque era el día sábado, quizás no se terminó la obra. Pero lo que a mí se me hace curioso es que dice que el domingo María fue a la tumba. Yo me pregunto, ¿a qué fue María a la tumba? Si no se iba a abrir la tumba, había quedado sellada, había soldados romanos, esa era la orden. ¿A qué iba María a la tumba? Y lo que yo creo que es lo que María iba a la tumba era procesar ese luto. Todavía ellos no habían comprendido la esperanza de la resurrección. Pero yo iba ahí porque quería estar cerca del maestro, aunque en su pensamiento él estaba muerto, pero iba por eso. Y en ese mismo sentido quiere decir esto. Si tú tienes un ser que falleció y tal vez esta persona está enterrada en X lugar, visita la tumba. ¿Lo haces? Qué bueno que lo hagas. Porque cada vez que tú visitas, tú sientes esa conexión. Y muchas veces no es cierto que nos sentamos, ponemos una silla y procesamos. Es lo que nos mantiene unidas con esa persona todavía.
Hay algo que es muy cierto, amigos. Cuando perdemos a un ser querido cercano a nosotros, no solamente perdemos al ser, también dentro de nosotros se pierde algo. Es esa conexión que llevamos. Y tan profunda es esa conexión de pérdida, que la misma Biblia dice en el Apocalipsis, que en el cielo dice que Dios tendrá que enjugar lágrimas. Pero así nos creó Dios, esa conexión. Así que amigos, sigamos adelante. Sigue orando al Señor. Sigue procesando esos sentimientos, ¿verdad? Sigue de alguna manera, si necesitas ayuda, busca la ayuda. No te quedes a tú encerrado. Hay ayuda para ti. Y mantén la fe sobre todo. Gracias a Dios tenemos esa linda promesa de que nuestros seres queridos resucitarán al escuchar la voz de nuestro Señor. Amigos, les deseo un feliz día. Dios me los bendiga. Y recordándoles siempre que este sábado vamos a estar en la iglesia de Paramount, teniendo todo un sábado familiar que va a incluir consejería familiar y médica también. Tengan un bendecido día. Que Dios me los bendiga. Les saludo Saúl Ramos.